A leer el orden del día, la parte dispositiva, la aprobación, punto número 1, aprobación si procede el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2023. Así ha sido revisada, se valida, se da aprobada por unanimidad. Punto número 2 es desestimar el recurso de reposición formulado por los trabajadores cuyas iniciales son EGS y LSM y otros contra los acuerdos de modificación de la RPT del 2022 y de aprobación de la RPT 2023. Tiene la palabra señor Molas. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, lo primero que quiero recordar que en esta modificación de la RPT de 2022 únicamente se llevó consigo la modificación de uno de los tipos de retribución, que es el complemento específico, que valora las circunstancias de del trabajo como son pues la dedicación, la responsabilidad, la complejidad, la peligrosidad y la penosidad. Cada uno de estos factores en sus correspondientes grados, evidentemente. Los recurrentes alegan, entre otras cosas, que consideran que tienen que equipararse en su complemento específico, en una de sus componentes singulares dentro de ese complemento específico, al de otros puestos. Según ellos, se entiende que las nuevas funciones y la singularidad de esos puestos que han motivado la actualización de esta RPT vienen a realizar las mismas funciones. Pero el complemento específico, tal como se puede comprobar del documento que sirve de soporte para esta modificación, engloban 3 niveles, cada uno, como digo, en su correspondiente intensidad, y parte de unos factores objetivos, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada puesto de trabajo en relación con su desempeño, y se llega a una valoración del puesto de trabajo objetiva. Por tanto, de cara a la equiparación en materia de complemento específico, lo esencial pues no es la denominación del puesto, sino las condiciones particulares, su dificultad técnica, su dedicación o su responsabilidad. Y por ello, como digo, pues hay distintos grados de intensidad. Por tanto, no es lo mismo, aunque se use las mismas herramientas, en este caso la plataforma de SEDIPU Alba, que es al que hacen referencia, no es la misma intensidad si es de un puesto o es otro puesto, incluidos también en sus funciones, en esas funciones que han tomado para esta modificación de la RPT, esas funciones añadidas. No obstante, el propio informe del director de Recursos Humanos pues va desglosando punto por punto las alegaciones, va justificando las decisiones tomadas y desmontando las pretensiones de estos trabajadores en el presente recurso. Y a lo que desde aquí pues nos acogemos al propio informe jurídico que propone desestimar este recurso. Por último, decir también que, y algunos lo sabéis porque lo habéis vivido en primera persona, que esta modificación de la RPT 2022 pues se llevó a cabo en unas intensas y largas negociaciones con los sindicatos en sesiones celebradas el 11 de octubre, el 18 de octubre, el 25 de octubre y el 11 de noviembre, hasta llegar al pleno del 30 de noviembre de 2022, donde se aprueba por unanimidad. Así pues, por todo ello, proponemos la desestimación de este recurso. Nada más, señor presidente. Gracias, señor Molas. Señor Pérez Osma, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Intentaré ser breve y creo que aquí lo voy a ser. Como bien has comentado, tanto en las negociaciones como en el anterior pleno, este grupo votó a favor y por lo tanto nosotros, pues por razones lógicas y por razones obvias, tendremos que continuar con la misma argumentación y en el mismo sentido que hemos mantenido tanto en comisiones, mesas y el propio pleno anterior. Solamente quiero comentar una apreciación que sí que nos gustaría, igual que pues se le ha tratado al resto de trabajadores, por lo tanto estamos nosotros totalmente a favor de esa subida y así lo manifestamos, de esa subida en el específico, esa modificación del específico, tanto de los administrativos como de los auxiliares administrativos. Sí que nos gustaría que en la propia mesa de negociación con los otros trabajadores, con los técnicos y con el restante, pues intentaran abrir una nueva hoja de ruta, aunque sí que bien es cierto que estamos marcando ya el final de una legislatura, pero que al menos en la próxima mesa exista esa voluntad con el resto de trabajadores de volver a hablar de su específico y pues volver a negociarlo. Simplemente decir eso y por lo tanto nosotros mantendremos el sentido de voto que mantuvimos en el anterior pleno,
que es que si votamos a favor de esta RPT, obviamente no podemos votar a favor de o en contra de la desestimación del recurso que viene a recurrir esa RPT. Sí, señora Tirado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, pues nosotros, en el mismo sentido en que han hablado los que me han precedido en la palabra, efectivamente ya han hecho una relación de los hechos como ocurrieron, que efectivamente aprobamos esta modificación de la RPT por unanimidad y que, bueno, pues que nosotros también estamos en esa misma línea. Estamos incluso, efectivamente, hay un informe jurídico del director de Recursos Humanos que motiva el por qué se desestima este recurso, que no solamente es porque votamos a favor de la RPT, que también, sino porque hay un informe jurídico que de alguna manera motiva el por qué se desestima este recurso. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de la desestimación de este recurso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. No sé si el señor Muelas. Sí. Bueno, pues como tal, como usted aquí también ha planteado que asumamos el compromiso de llevar a negociar a la mesa de negociación con los sindicatos lo que aquí están reivindicando en el propio recurso, lo primero que decir al respecto es que en cuanto a los compromisos con unos otros colectivos de trabajadores, este equipo de gobierno pues ha ido cumpliendo en todo momento con la hoja de ruta negociada y consensuada con los propios sindicatos, a pesar de encontrarnos pues algunos problemas sobrevenidos, como bien saben, y que hemos tenido que hacer frente, también siempre de manera consensuada. En cuanto a las reivindicaciones de esos trabajadores que hoy recurren, creo que hemos demostrado también a lo largo de esta legislatura que no nos hemos cerrado o no nos hemos negado en ningún momento a hablar de nada ni con nadie. Y como he dicho, se han atendido varias reivindicaciones de colectivos y trabajadores que han surgido desde la mesa de negociación con los sindicatos, porque además creemos que ese debe ser el marco, ese debe ser el escenario, que es la mesa de negociación, de donde tendría que partir esta modificación o esta subida salarial, si le podemos llamar así. Bien es cierto que también tenemos que ser conscientes, y como también usted ha dicho, los tiempos en los que estamos ya en al final de legislatura, eso a nadie se nos escapa este hecho, y desde aquí pues queda también ya poco margen para ciertas cosas, pero sí, podemos hablar, tal como usted dice, con los sindicatos, mesa de negociación, y ver qué hoja de ruta es la más adecuada para seguir o para continuar en lo que se refiere a este tipo de reivindicaciones, subidas salariales y demás. Ya digo que no nos negamos a hablar de nada, siendo consciente, insisto, de los tiempos y también de todas las dificultades que pueden surgir a lo largo de todo el proceso. Lo hemos vivido también anteriormente con otros colectivos y, por supuesto, teniendo en cuenta lo que se desprende del propio informe jurídico que tenemos del director de Recursos Humanos y que ha motivado que propongamos la desestimación, como he dicho anteriormente, de este recurso presentado. Y eso es lo que puedo decir en este momento, nada más. Gracias, señor presidente. Señor Pérez Osma. Bueno, pues sin más, entiendo que el voto es favorable por parte de todos los grupos a la desestimación de el recurso de reposición formulado en el punto número 2. Pasamos al punto número 3, que es desestimar el recurso de reposición formulado por el funcionario cuyas siglas son FJMD contra los acuerdos de modificación de la RPT de 2022 y la aprobación de la RPT de 2023. Señor Muelas, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues en este caso el funcionario referido formula también un recurso contra la modificación de la RPT 2022 y también la aprobación de la RPT 2023 en lo que se refiere a la clasificación del puesto de gobernante. Plantea que ha asumido nuevas funciones y por tanto su incremento en el complemento específico, que sí que se ha subido, pero que a su juicio existe un tratamiento retributivo discriminatorio de su puesto de trabajo con relación a los adjuntos de sección, que es los puestos con los que hace referencia, por tratarse también de un C1. Bien es cierto que al ser C1 es un grupo o un subgrupo de un cuerpo, no es exactamente un puesto. Por lo que solicita una adecuación salarial al puesto que desempeña y al grado de responsabilidad que asume.
En este caso, el complemento específico ya tiene su grado de responsabilidad que asume con las funciones encomendadas en cada puesto, en concreto en su puesto. Y cada uno tiene que ver, que no tiene que ver nada con los adjuntos de sección o administrativos, que es con lo que pretende equipararse. Porque, como he dicho, son dos puestos distintos, con distintas complejidades, distintas funciones y distintas responsabilidades. Por tanto, atendiendo al informe del jefe de personal, proponemos también en este caso desestimar íntegramente este recurso de reposición. Nada más, señor presidente. Gracias, señor Muelas. Señor Pérez Osma. Nada, el debate sería el mismo que en el anterior punto, por lo tanto, nada más que decir. Gracias, señora Tirado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nosotros también muy brevemente decir que efectivamente, atendiendo al informe jurídico del servicio de personal que obra en el expediente, nuestro voto será favorable a la desestimación del mismo, entendiendo la propuesta que se ha hecho por parte del Grupo Popular en el sentido de que, bueno, pues que en mesa de negociación, que como ya se ha hecho durante toda esta legislatura y en todas las mesas de negociación, se siga trabajando en el marco de una hoja de ruta para la modificación de la RPT, y queríamos también pronunciarnos en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado. Será, por tanto, aprobada la desestimación por unanimidad del recurso presentado en el punto número 3. El punto número 4, que sería estimar en parte los recursos de reposición formulado por funcionarios cuyas siglas son MAPL, GFZB y JARR contra los acuerdos de modificación de la RPT del 2022 y de aprobación de la RPT de 2023 referidos a la clasificación de los puestos de trabajo de oficial de primera, mecánico electricista fontanero, jefa de equipo ayudante de informática y oficial de primera de albañil. Viene dictaminado por unanimidad, se entiende ratificada la unanimidad. El punto número 5, que sería estimar en parte el recurso de reposición formulado por el funcionario cuyas siglas son GFZB contra los acuerdos de modificación de la RPT del organismo autónomo del 2022 y de aprobación de la RPT de 2023 referidos a la clasificación del puesto de trabajo de operadora central de explotación del organismo autónomo de gestión tributaria, dictaminado por unanimidad. Se ratifica dicha unanimidad. Punto número 6, que la aceptación de la cesión del excelentísimo Ayuntamiento de Las Mesas a la excelentísima Diputación Provincial del Camino de las Mesas, límite de la provincia, mutación de manial subjetiva. Dictaminado por unanimidad, entiendo ratificada la unanimidad. El punto número 7 es la aprobación, si procede, del reequilibrio económico-financiero del contrato de concesión de obra pública de acondicionamiento, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de las 62 carreteras dependientes de la Diputación Provincial y para la conservación, mantenimiento y explotación del resto de carreteras de la red viaria provincial. Tiene para ello la palabra el señor López. Gracias, señor presidente. Había dos formas de reequilibrar de alguna forma la deuda que contenía la Diputación con la propia concesionaria. Una era desde la que estamos ahora mismo con el contrato que tenemos en vigor desde hasta el 2026, pagando un 35% más, porque la deuda era de 8 millones de euros, y otra que era alargarla, que es la que se llevó a comisión y la que se aprobó, por alargándola hasta el 2030, solamente llevando el IPC, ¿vale? Bien es cierto que esta deuda viene, por comentarlo aquí en el Pleno, yo creo que el otro día en la comisión fue el jefe de servicios que lo especificó perfectamente en la pantalla, que es el que, de alguna forma, junto con la secretaria y la interventora, y son los que han hecho los informes y los que de alguna forma lo han visto legal, por no decir otra palabra. Estos gastos vienen siendo, me refiero, los 8 millones de euros de gastos de conservación, de excesos de conservación que la propia Diputación le pidió a la propia concesionaria, no habiendo estado dentro del convenio,
Y también, a su vez, modificados cuando se hicieron las 52 carreteras, hubo una modificación también en el propio impacto ambiental, que también costó un dinero, que en ese día no se contó con él, y después de que la concesionaria lo pidiese, el juzgado le dio la razón, y otro también por excesos de obra, o modificados de obra, que la propia Diputación les pidió a la concesionaria que no estaban prescritos dentro del convenio. Por lo tanto, la decisión fue la siguiente. Por parte del equipo de gobierno lo que planteamos es este reequilibrio, ponerlo 4 años más y estar pagando, como estamos pagando ahora mismo todos los meses, solamente con el IPC, con la subida del IPC, y no con el 35% que si lo hubiésemos hecho hasta el 2026, que está el contrato en vigor, lo hubiésemos tenido que pagar. Porque entendemos que estos fondos, estos 8 millones de euros, quitarlos de golpe es quitárselo de alguna forma a los municipios de la provincia. Gracias, presidente. Gracias, señor López. Señor Solana, tiene usted la palabra. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Al respecto de este punto del orden del día, yo creo que resulta interesante también por conocimiento general de los asistentes establecer algunos de los antecedentes, porque se trata de un servicio muy importante de la construcción y mantenimiento de la red de carreteras, y que supone a nivel presupuestario un coste de entre un 15 y un 20% del presupuesto anual. Por concretar, cuando se firmó el contrato, el BAN, se cuantificó en 120 millones de euros en el 2005. En aquella época, pues prácticamente 2 presupuestos anuales. Y casualmente todos los protagonistas de esta historia tienen apellido socialista. Fue en 2006 cuando Luis Muelas, presidente socialista en la Diputación, adjudicó y formalizó el contrato de concesión para este acondicionamiento, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de 62 carreteras y conservación de la red provincial. Un contrato con una duración total de 17 años, que coartaba la libertad de decisión de las siguientes corporaciones. Y un acuerdo, por cierto, y muy relevante, tomado durante aquellos años dorados del boom inmobiliario, en los que se pensaba que el dinero era infinito y que seríamos siempre ricos. Pero claro, ustedes nunca toman sus decisiones basándose en el sentido común y en la prudencia, sino siervos del sectarismo, de la ruina y del descontrol de gasto. Poco después, el presidente siguiente, Juan Ávila, prorrogó en 3 anualidades más el contrato de concesión, lo que alargaba el plazo de los 17 iniciales a los 20, hasta junio de 2026. Patada adelante y que otros asuman las consecuencias. Y ahora, otro presidente, usted propone una nueva prórroga directamente de 4 años, hasta junio de 2030, con un contrato total de 24 años. Y en consecuencia que todavía durante las 2 próximas legislaturas se limite la capacidad de maniobra de los siguientes equipos de gobierno. Sinceramente resulta bastante grotesco que de un plumazo se pueda maniatar la libertad de contratación de esta manera, porque parece incongruente que en nuestros ayuntamientos no podamos concatenar 2 contratos anuales de 1.000 euros para contratar servicios menores como la prevención de riesgos laborales, el suministro de luz o la alarma, y sin embargo se pueda prorrogar un contrato cuya ampliación va a suponer más de 60 millones de euros a las arcas de la Diputación. Es evidente que no podemos cuestionar la conveniencia de dar solución a la sentencia de junio de 2019 que condena a la Diputación. Eso es innegociable y está más que justificados los motivos en base a los excesos de obra y modificaciones de los proyectos. Pero sí que podemos rechazar la gestión que se ha hecho del asunto durante estos casi 4 años de legislatura, porque han pasado 4 años hasta que se propone una solución. La sentencia a la que ahora se acata procede de junio del 2019 y es muy imprudente tomar esta decisión de este calibre ahora que quedan 2 meses para las elecciones después de 4 años de espera. Y sí que entendemos y valoramos la labor del servicio de obras, entendemos las limitaciones de recursos y de tiempo, y el trabajo muy concienzudo de los técnicos que han elaborado las propuestas estas de reequilibrio, pero no consideramos ético limitar la libertad de decisión del siguiente gobierno, que va a tomar posesión en muy pocos meses. Y en general, la actitud y gestión de este equipo de gobierno ha resultado lamentable en un contexto idílico.
como siempre hemos dicho, por un lado por el remanente de tesorería heredado para hacer frente a gastos inesperados como precisamente este, y la supresión de reglas fiscales durante casi toda la legislatura. En 2 años se han liquidado todos los remanentes, se ha gozado de los mayores presupuestos de la historia, mientras al tiempo se perdían fondos de proyectos europeos aprobados, y ya estamos planteando la previsión de deuda futura y la patada adelante en la resolución de los problemas. Estaría bien que publicasen cuánto dinero público han dilapidado de las arcas provinciales en esta legislatura sin que se haya notado ni un ápice de mejoría en nuestros pueblos. Cualquier gobierno responsable habría amortizado la deuda pendiente con la concesionaria de carreteras en un contexto tan ventajoso durante estos 7 años, desde el 2019 hasta el 2026, o habría buscado alternativas más prácticas como las que se han planteado en comisión. Porque desde el primer minuto de la legislatura ustedes sabían que tenían que acatar la sentencia y hacer frente al reequilibrio financiero. Y sin embargo se propone de la noche a la mañana una prórroga de 4 años. Un total de 24 años y 7 gobiernos diferentes atados a un contrato firmado en un contexto muy diferente del actual. Porque en aquel 2006, en aquellos años dorados, era fácil tomar este tipo de decisiones, pero luego vino la gran recesión, la explosión de la burbuja inmobiliaria, la crisis de la pandemia y ahora una crisis de inflación. Por eso no aprobamos que se sigan extendiendo cheques con cargo al futuro. Usted, señor diputado responsable de infraestructuras, ningunea el importe que supone la subida por el IPC. Y precisamente, siendo que vivimos una crisis de inflación, es muy determinante esa subida. Por ejemplo, este mes pasado se ha aprobado el pago del canon por importe de 1.297.000 euros. El mismo mes de febrero de hace 2 años el canon era de 1.152.000 euros. Es decir, con solo 2 años de diferencia la Diputación tiene que abonar cada año 1.740.000 euros más. Este año va a ser alrededor de 15,5 millones de euros el coste que hay que abonar a la concesionaria, que se va a ir incrementando respecto al IPC y que, sin ser adivinos, porque no lo sabemos, sí que podemos prever que sigue subiendo de forma bastante descontrolada. Y este ejemplo ilustra muy bien lo que significa hipotecar a una institución, que asiste impasible a la merma de sus recursos por un contrato que se firmó hace casi 20 años en un contexto muy diferente al actual. Antes de terminar, sí que me gustaría puntualizar que lo que aquí se debate no es la rentabilidad aprobada por la concesionaria, ni la satisfacción con su trabajo, ni ningún tipo de animadversión, porque esto no es una auditoría al cumplimiento de sus obligaciones, sino meramente un equilibrio económico obligatorio derivado de una sentencia judicial. Ustedes saldrán a decir que estamos en contra de la UTE, concesionaria de este servicio, y no es cierto, porque, insisto, no estamos valorando el servicio, sino que es un debate circunscrito al ámbito financiero. Y por poner un ejemplo del planteamiento que se plantea un TIR del 6% y no del 11% como se aprobó en el PEF de la concesión inicial del 2006. ¿Conocen cuál es la opinión de la concesionaria al respecto de que se haya reducido su previsión de ingresos prácticamente a la mitad? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? En definitiva, ha quedado patente que se han comportado de forma irresponsable durante estos 4 años, vendándose los ojos, y también ahora se comportan de forma irresponsable tomando una decisión a 2 meses de las elecciones que implica la prórroga de 4 años, que pague el siguiente, como siempre hacen. Nosotros, desde luego, no seremos cómplices de esta nueva hipoteca para la Diputación de Cuenca. Gracias, señor Solana. Señora Tirado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero, no han pasado 4 años, han pasado 13 años. Es que son 13 años. Y es la primera vez, y eso es así, que se plantea este problema, se pone encima de la mesa y se da una solución. Han pasado 13 años. Desde luego, un vistazo al expediente nos indica el trabajo realizado principalmente por el Servicio de Obras, por el responsable de este contrato y por intervención, secretaría y contratación y cooperación, para ver
tanto la complejidad como el esfuerzo realizado. Y es verdad que lo quiero poner encima de la mesa. Y lo quiero poner encima de la mesa porque estamos hablando de un contrato de concesión de obra pública sobre el que se han dictado 4 sentencias y un auto. La primera del año 2010, hace ya 13 años. Y ahí ya se reflejaba en ese momento un desfase de 811.102 euros, siendo la obligación de esta administración demandada el vigilar ese desfase y corregirlo. 13 años después estamos donde estamos. 13 años después, no 4, 13 años después. Por tanto, el reequilibrio económico del contrato de concesión viene impuesta por todas y cada una de estas sentencias que no se han ejecutado en su momento y que se van a ejecutar ahora, tanto en primera instancia como en apelación, y así lo recoge el informe jurídico que obra en el expediente. Para este reequilibrio económico, establece la ley que podría hacerse o bien modificando las tarifas o bien ampliando el plazo concesional, como usted y el señor diputado responsable ha hecho referencia, y conforme propone el jefe de servicio de obras provinciales a la par que el responsable de este contrato, que no lo propone ni el presidente de esta diputación, que no lo propone ni el diputado responsable, que no lo propone ni siquiera esta comisión, la comisión en la que estuvimos hablando, lo propone el técnico que está acreditado para hacer el informe y para asesorarnos de tomar las decisiones más acertadas dentro de las circunstancias con las que estamos trabajando. Y le digo, conforme propone el jefe de servicio de obras provinciales, que además es el inspector del proyecto de construcción y explotación del contrato de concesión de este contrato, para el restablecimiento del reequilibrio económico de este contrato, lo que nos propone es la ampliación en 4 años del plazo de concesión, pero lo propone el propio técnico, además, a instancias del informe jurídico. Bueno, pues nos dice cuáles son las ventajas e inconvenientes de uno y otro, y en concreto, creo que además nos lo estuvo explicando. Bueno, pues no había mucha diferencia, no sé si encontraré por aquí, entre tanto las conclusiones. Nos venía a decir que el exceso de van a compensar es de 6.907.872,49 en el caso de aumentar tarifas, y en el caso de aumentar el plazo, el exceso de van a compensar es de 6.907.872,49, es decir, el mismo. Luego se cumplen los trámites necesarios para ello, dado que existe en la propuesta fundamentada del director responsable del contrato. Se ha dado audiencia al interesado y ha aceptado la ampliación del plazo y de las inversiones extraordinarias, estableciéndose también un plazo de ejecución, como así decía el informe jurídico. Y también obra en el expediente el informe de intervención, el informe del jefe de servicio. Por tanto, y siguiendo el criterio del responsable del contrato como la mejor opción de ampliación del plazo concesional para reequilibrar el contrato por 4 años, con el fin de acometer la viabilidad invernal con garantías y con el sobrante la ejecución de las inversiones extraordinarias que también se obran en el expediente y que ascienden a 859.514 euros, así como los plazos de ejecución de las mismas, nuestro voto será favorable. Pero es que además le voy a decir una cosa: usted está diciendo que limita a la próxima corporación provincial en cuanto que la encorseta para los próximos hasta el año 2030, pero es que cualquiera de las dos opciones la encorsetaría, porque estamos hablando de que si no tendríamos que aumentar el presupuesto que esta Diputación debería de destinar en caso para los próximos 4 años, es decir, que cualquiera de las dos opciones limita las siguientes corporaciones provinciales. Pero también le digo una cosa: es la primera vez que se acomete este problema, que se pone encima una solución y que de alguna manera todos tengamos claro este contrato. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señora Tirado. Señor López.
Gracias, presidente. Señor Solana, dice, saldrán a decir que estamos en contra de la UTE. No tenemos que salir nosotros a decir nada, lo acaba de decir usted hoy. Le voy a contar una cosa. No habiendo pasado una semana de tomar posesión este equipo de gobierno, lo primero que me lleva de la Jefatura de Servicio de Obras es una reunión urgente, porque había una deuda ya con una sanción del juzgado para devolver. Había que hacer una reunión, claro está, con los responsables de la UTE. Los atendimos, el presidente y yo. Y nada del discurso que usted ha planteado aquí tan político y que ustedes hacen todo bien y nosotros hacemos todo mal y que hacemos tanta ruina, que es lo que siempre tiene en su palabra, que no se lo creía nadie. No se lo creía nadie. O sea, su discurso es que ya es repetitivo, solamente sabe decir eso. O sea, se la graba en su mente y eso ya es... La gente ya no está en estas cosas tan feas de la política. Yo creo que los políticos tenemos que ser algunas veces más pragmáticos y cuando estamos a resolver. ¿Qué es lo que no hacen ustedes? Resolver. Lo ha explicado perfectamente la señora Tirado. Llevamos ya muchos años con que había que devolver y cada vez que iban al juzgado la deuda se iba acumulando más y había que tomar una decisión. Claro que era compleja la decisión. Claro que poner 4 años más es 4 años más tener que seguir pagando a la concesionaria. Pero bien es cierto que la experiencia de los 3 años y medio o 4 que llevamos aquí, la concesionaria ha funcionado a la perfección. Véase cuando Filomena, lo que ocurrió. Si no tenemos la concesionaria, posiblemente no hubiésemos sido de las mejores provincias, no digo de Castilla-La Mancha, de España, en el tema de las carreteras que tenemos de la Diputación de Cuenca. Por lo tanto, creo que hemos tomado una decisión valiente, cosa que ustedes nunca hacen, solamente hacen el discurso que usted sabe hacer, y creo que es el momento, señor presidente, de que tenemos que llevarlo a cabo. Por lo tanto, usted decía también que los siguientes que paguen. No me cabe la menor duda que los siguientes vamos a ser nosotros, señor Solana. Gracias, presidente. Gracias, señor López. Señor Solana. Muchas gracias. Es curioso que ustedes hablen de antecedentes cuando precisamente esos antecedentes avalan el discurso o la argumentación de mi anterior intervención, porque cuando hablan de que desde el 2010 existe la primera sentencia, precisamente lo que vienen a decir es que cuando entró una corporación del Partido Popular en 2011 fue capaz de forma responsable de saldar la gran deuda que se encontró en esta institución. Es decir, porque se llevan a cabo gestiones responsables, que usted, diputado del área, está diciendo que a la gente no le importa. Claro, a la gente no le importa hasta que llegan los momentos en los que hay que limitar los servicios porque la deuda no aguanta más. En este caso no han tenido ustedes ningún problema, y así lo hemos dicho. Una hucha heredada, la supresión de reglas fiscales, libertad de gasto sin reglas europeas limitantes, pero vamos a pensar en los siguientes años. ¿Qué va a pasar si el IPC sigue disparado? Si el año pasado se pagaban casi 14 millones de euros, este año se van a pagar 15 millones y medio de euros, el año que viene podrían pagarse 17 millones de euros, ¿cuánto se va a pagar cuando lleguemos al 2030? Estamos condenando y condicionando los presupuestos de la Diputación, porque le doy la razón, señora Tirado, en que la siguiente corporación tiene ya limitada, pero una cosa es tener limitada la capacidad financiera y otra cosa es tener limitada la capacidad de gobierno. Una cosa es tener limitados los presupuestos en base a contratos anteriores, como es este que viene arrastrándose desde el 2006, y otra cosa es no tener ni siquiera la capacidad de saber cómo, de tener en su mano resolver las cuestiones tan relevantes como esta, que supone entre un 15 y un 20% del presupuesto. Y por eso mismo, porque están diciendo que desde el primer minuto de la legislatura ya les avisaron que tenían que hacer frente al pago de esta deuda o a resolver este problema, y se han esperado hasta el último mes. No han sido tan pacientes para liquidar todo el remanente de tesorería. Y por eso insistimos en que abogamos por demorar la decisión para que la asuma el siguiente gobierno con su total capacidad, con 4 años de gestión por delante.
y también planteamos en su día que se estableciesen otro tipo de alternativas que no fuesen tan perjudiciales para el futuro de la Diputación como una prórroga que no fuese de 4 años, sino, por ejemplo, de 2 años, porque, como bien se ha explicado, el último medio año es una ampliación medianamente forzada para cuadrar las cuentas y hacer frente a la vialidad invernal. Y esa es nuestra postura. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Señora Tirado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Miren, responsabilidad es solucionar los problemas. Responsabilidad es tomar decisiones. Eso es responsabilidad. Y no dejar la bola que crezca y crezca y crezca durante tanto tiempo. Y esta decisión es responsable. Claro que es responsable, porque da solución a un problema que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Así que yo creo que hay que hablar con la palabra adecuada, y para mí responsabilidad es esto. Para mí responsabilidad es solucionar los problemas. Para este grupo, que es lo que ha venido a hacer, es a intentar ayudar y solucionar los problemas. Y esta es una forma de hacerlo. Así que nuestro voto, como ya anunciamos en la comisión, mantendremos nuestro voto favorable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado. Señor López. Mire usted, señor Solana. Gracias, presidente. Mire usted, señor Solana, el servicio de obras de esta institución, estos 4 años, no ha podido hacerlo más rápido. Le puedo asegurar que desde el equipo de gobierno y por parte del presidente, desde el minuto 1 les dijimos que se pusiesen en marcha para solucionar este problema y al final hacer el reequilibrio que hoy llevamos a pleno. Pero ha sido tanta las obras que han tenido y la capacidad de trabajo que han desarrollado, incluido algunos fines de semana y algunas tardes, que el propio servicio verbaliza la diferencia de gestionar de unos a otros. No, es que es así de sencillo, y usted lo sabe. Está claro que el IPC lo mismo me da que tengamos este contrato que tengamos otro, pero usted mismo va hablando, y en esta última intervención ya se le ha escapado que no es el IPC, que es la limitación para el equipo de gobierno que venga. O sea, usted lo que le preocupa, que dice luego que saldremos a decir que están en contra de la UTE, es que no estaban de acuerdo en que este servicio se prestase y tendrían otras cosas en su cabeza. Que es lícito de que cada uno o cada equipo de gobierno piense que se puede gestionar de diferente forma. Pero nosotros, aparte de que, como he dicho, yo no me vuelvo atrás, desde el minuto 1, por parte del presidente, decidimos hacer el reequilibrio. Esta experiencia de estos 3 años y medio, viendo cómo ha funcionado la concesionaria, nos ha dado pie a que cada vez tengamos más claro que este servicio es uno de los mejores, no digo el mejor porque habrá otros mejores, y que si al final el contrato se terminase en el 2026, el equipo de gobierno que estuviese, que insisto, estoy seguro que vamos a ser nosotros, haría lo siguiente: tendría que buscar otra concesionaria, y no creo que las concesionarias que vengan o en el momento que llegue venga alguien a regalarnos nada, porque estamos viendo que muchas veces cuando salimos a la plataforma de contratación del Estado nos estamos llevando sorpresas con muchas empresas que nos creemos que van a funcionar, y en la plataforma de contratación es libre de licitar quien haga falta, pero ahora mismo tenemos un servicio que funciona, y nosotros, cuando las cosas funcionan, señor presidente, corríjame si no es así, queremos que sigan funcionando. Muchas gracias. Gracias, señor López. Efectivamente, queremos que sigan funcionando. Y le recuerdo, señor Solana, que gran parte del coste de esta partida de la concesionaria va a mantenimiento de las carreteras, de las 62 que se realizaron, pero también del resto de carreteras. Ese coste iba a estar ahí, sí o sí, como bien ha dicho el señor López, con inflación, la inflación que toque en cada año, pero le voy a dar simplemente un dato y no voy a ahondar en lo que ya se ha dicho aquí, que comparto plenamente con la señora Tirado y el señor López. Fíjense la diferencia en lo que nos importa, y usted decía que no se ha notado en los pueblos la acción de estos 4 años, en lo que a movilidad se refiere.
Gobiernos del Partido Popular, inversiones en carreteras, periodo de 2 legislaturas, 5 millones de euros, de los cuales 3,3 pertenecen a ese acuerdo con Enresa para la realización del ATC. Ese es su bagaje en carreteras, eso era lo que le importaba la movilidad en la provincia. Inversiones en apenas 4 años, casi 30 millones de euros, casi 270 kilómetros en menos de 4 años, señor Solana. Esos son datos y son hechos, porque los ciudadanos pasan por esas carreteras a diario. El resto puede ser filosofía o pueden ser intenciones. Sin más, procedemos a la votación de la aprobación, si procede, del reequilibrio económico-financiero del contrato de concesión de obra pública de acondicionamiento, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de las 62 carreteras dependientes de la Diputación Provincial y para la conservación, mantenimiento y explotación del resto de carreteras de la red viaria provincial. Votos a favor de la misma. Votos en contra. No hay abstenciones. Queda, por tanto, aprobado dicho punto. El punto número 8, que es la aprobación inicial, si procede, del reglamento del organismo de organización y funcionamiento del Servicio Provincial de Comida a Domicilio. Viene dictaminado por unanimidad. Ratificamos la unanimidad. El punto número 9, que es revisión y rectificación anual del inventario de bienes de la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca, fecha 31 del 12 de 2022, dictaminado por unanimidad, se ratifica la unanimidad. Punto número 10, aceptación de la delegación de facultades de recaudación de ingresos del derecho público que tienen atribuida la comunidad de regantes de usuarios del río Ojos de Moya en la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca, dictaminado por unanimidad, se ratifica la unanimidad. Punto número 11, aceptación de la ampliación de la delegación de las facultades de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Cañada del Hoyo en la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca, dictaminado por unanimidad, se ratifica dicha unanimidad. Una vez finalizada la parte dispositiva, pasamos a la parte de control y fiscalización. Punto número 12, que es dar cuenta de las resoluciones de la Presidencia dictadas desde la última sesión plenaria ordinaria. Tiene la palabra la señora secretaria. Ilustrísimo señor presidente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta al Pleno Provincial de las resoluciones adoptadas sobre materias propias de su competencia, así como de las delegadas en los señores diputados, desde la última sesión plenaria ordinaria hasta el decreto de convocatoria de este Pleno. Las mencionadas resoluciones fueron extendidas en el libro de decretos que para este fin se custodia en la Secretaría General a disposición de los señores diputados para su consulta, desde el 775 al 1778, que corresponden al periodo entre el 19 de febrero al 24 de marzo de 2023. El Pleno queda enterado. Muchísimas gracias. Antes de pasar al último punto, se han presentado 2 mociones. Vamos a proceder a la defensa de la declaración de urgencia. No sé el orden de las mismas, por la que ustedes... La de cita previa. Muy bien. Tiene la palabra la señora Plaza. Gracias, señor presidente. Pues traemos a este pleno una moción que es para solicitar al Gobierno de España que fomente la administración abierta para que el vecino pueda acceder sin necesidad de cita previa con carácter obligatorio para ser atendido. Durante la pandemia se establecieron sistemas de cita previa para que los ciudadanos pudieran recibir atención personalizada en las oficinas públicas y registros de la Administración y así respetar las normas de protección frente a los efectos de la COVID-19. Pero la crisis sanitaria generada por la pandemia en realidad vino a acentuar una situación que ya se estaba practicando con anterioridad. Así lo ha denunciado el Consejo de la Abogacía y numerosos juristas que alertan sobre el uso ilegal de este sistema para acceder a los servicios públicos administrativos, que parece que tenga que ser una obligación en lugar de una opción. La exigencia de cita previa, muchas veces difícil de obtener en un plazo razonable, o la necesidad del uso de medios tecnológicos inaccesibles para una buena parte de la población, deterioran gravemente la atención de calidad que el ciudadano merece por parte de las administraciones públicas. La cita previa debe ser un sistema opcional y complementario de atención al ciudadano. No debe constituir la única vía de relación con la Administración. Esta obligatoriedad resta derechos a los ciudadanos y les impone una relación con los poderes públicos de forma electrónica
para la que muchos de ellos no están familiarizados o residen en localidades con poco o mal acceso a la red de Internet. La Constitución obliga a la Administración a servir con objetividad y eficacia los intereses generales y a promover las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer con plenitud sus derechos, entre ellos el de ser atendidos de forma presencial. Así, desde 1978, las diferentes normas aprobadas sobre el funcionamiento de la Administración pública lo han sido para favorecer a los ciudadanos y respetar sus derechos, como el de acudir a los registros públicos para presentar solicitudes y registros, o ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Tanto la actual ley del sector público como la del procedimiento administrativo así lo establecen en sus principios inspiradores. La caracterización de la Administración como un ente instrumental al servicio de la ciudadanía se ha convertido en una idea transversal a lo largo de estos años. Así lo demuestra la idea recogida en la exposición de motivos de la Ley 499 de modificación de la Ley 3092 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, cuando expresamente establece que los modelos administrativos deben construirse siempre en función de los ciudadanos y no al revés. Se hace pues más necesario que nunca garantizar que la relación con la Administración electrónica sea voluntaria y en ningún caso obligatoria, y denunciar que ya no hay ninguna norma legal que autorice la cita previa obligatoria, ya que su excepcionalidad desapareció con el fin de la pandemia. Situaciones como la señalada por el Defensor del Pueblo, de la que un guardia de seguridad se convierta en un filtro de acceso a la Administración o que la obtención del Documento Nacional de Identidad tarde más de 2 meses en ser expedido mediante cita previa, no pueden pasar a ser aceptadas con normalidad. Es inconcebible que el actual Gobierno gaste tantos esfuerzos y energías en promover normas de derechos universales que en realidad favorecen solo a determinados grupos sociales, cuando no a personas con nombres y apellidos, y se olvide de promover el acceso fácil y generalizado a un servicio básico y esencial en un sistema verdaderamente democrático como es el de la atención al ciudadano, levantando las barreras que impiden el acceso a la Administración electrónica o propiciando la atención presencial y personalizada. Pero tampoco se puede permitir que algunas administraciones estén usando y abusando de la cita previa obligatoria sin el más mínimo amparo legal para hacerlo, en claro perjuicio de los derechos básicos de los ciudadanos y solo por su propia conveniencia. Por ello, el Grupo Popular de la Diputación de Cuenca presenta la siguiente propuesta de acuerdos. Primero, solicitar al Gobierno de España que fomente la administración abierta a la que el vecino pueda acceder sin necesidad de cita previa con carácter obligatorio para ser atendido y establecer el carácter opcional y complementario de la misma. Instar a otras administraciones que todavía tengan la atención al ciudadano exclusiva con cita previa que adopten con carácter de urgencia las medidas necesarias señaladas en el acuerdo anterior, para que la cita previa en sus servicios administrativos deje de ser una condición obligatoria para el derecho a ser atendido que tiene cualquier persona de acuerdo con las leyes y la Constitución. Estudiar y analizar la posibilidad de que haya una atención prioritaria y preferente para los mayores de 65 años en las oficinas de atención al ciudadano y registros. Avanzar en el uso de las nuevas tecnologías que permitan evitar desplazamientos innecesarios a las sedes municipales y ahorrar tiempo a los ciudadanos para conseguir una administración más ágil, eficaz y al servicio del ciudadano. Promover las condiciones para un acceso fácil a la administración electrónica, especialmente en núcleos rurales y alejados de las redes de Internet. Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a los Ministerios de Presidencia, de Hacienda, de Interior, de la Seguridad Social y de Justicia, y a los portavoces parlamentarios del Congreso y el Senado, así como a los miembros de la Junta de Gobierno de la FEN. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Plaza. Procedemos a la votación de la declaración de urgencia. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Queda pues rechazada la declaración de urgencia. Pasamos a la siguiente moción del Grupo Popular para solicitar al Gobierno de España que tome medidas para luchar contra los incrementos de los precios. Será el señor Solana el que la defiende. Muchas gracias. No voy a leer entera la moción porque, visto el desprecio con el que se ha tratado la anterior, es innecesario. En este caso, la moción es acerca de que el Gobierno de España tome medidas para paliar la inflación que en alimentos ha sufrido un alza
de un 6,8% hasta marzo de 2022 y de un 16,6% hasta 2023, es decir, un total de un 24%, y esto, como todos comemos, todos lo sufrimos, aunque hay algunos ministros que son capaces incluso de frivolizar con esto en el Congreso de los Diputados de forma bastante dramática, la verdad. La moción es bastante completa y habla no solo de los efectos negativos de la inflación, que es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. A medida que suben los precios, impulsan a otros sectores a subir los precios, lo cual vuelve a retornar un incremento de precios de los primeros. Y luego en el beneficio que obtienen los gobiernos por el incremento de recaudación tributaria que ocurre en estas ocasiones y que precisamente pedimos que se reinviertan para intentar paliar los efectos, principalmente en aquellos sectores más vulnerables. En resumen, esta moción pide instar al Gobierno de España a bajar el IVA de carnes, pescados y conservas, deflactar la tarifa del IRPF a las rentas menores de 40.000 euros, mantener la bonificación en carburantes, autónomos y rentas medias y bajas, aplazar el impuesto del plástico, establecer ayudas a los titulares de explotaciones agrarias en crisis, que son muchos afectados en nuestra provincia, reducir costes energéticos, reforzar la posición negociadora de los productores en los mercados agrarios, convertir el minicheque de 200 euros en una devolución más amplia y automática vía IRPF a rentas medias y bajas. Que se apoye a los sectores productivos españoles, como la agricultura y la ganadería, frente a los ataques injustificados de algunos miembros del Gobierno, y que se dé traslado de estos acuerdos a los órganos competentes. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. No os trata con desprecio, es que ya se lo hemos repetido en numerosas ocasiones. Ustedes intentan traer aquí todos los debates nacionales. Esta es una Cámara de Representación provincial, tienen representantes nacionales que pueden debatir esto en las Cortes y en el Senado, y no vamos a estar entrando continuamente en ello. Si quiere que entremos en lo de la inflación, pues venga, entramos. Una inflación que se situó a finales de febrero en torno al 6%, 5,9%, siempre se corrige un poco, y ustedes vienen a solicitar que se tomen medidas. No sé si ha visto que este Gobierno ha tomado medidas. Yo entiendo que usted es consciente de la coyuntura internacional que atenaza a Europa y que atenaza al mundo, y que ha supuesto, especialmente derivado de la guerra y de otros factores, una explosión en cuanto a la subida de los precios de los productos, en un inicio energéticos y en otro de alimentos. La realidad en este caso es también tozuda, y es que ustedes vienen a proponer medidas que en muchos casos ya han sido tomadas por el propio Gobierno de la Nación. Os les recuerdo que la excepción ibérica ha supuesto que los precios de la luz en España y Portugal los precios de la energía en España y Portugal hayan estado considerablemente más bajos que en el resto de Europa. Algo que no les gusta mucho, porque siempre su líder se va a Bruselas a criticar todas estas medidas. Hace poco se iba a criticar la reforma de las pensiones porque le parece estupenda la de Macron. Vaya y pregúntenselo a los franceses, a ver si les resulta también estupenda esa reforma. Pero bueno, es la tónica que ustedes han llevado. Cada medida que el Gobierno de España ha aprobado hay que ir a Bruselas a criticarla. La rebaja del IVA de los alimentos básicos, las ayudas de 200 euros, el incremento de las pensiones, señor Solana, un 8,5%. Si ustedes hubieran estado en el Gobierno con sus políticas, los pensionistas hubieran visto cómo su pensión se incrementaba un 0,25%. Eso también es pérdida de poder adquisitivo, y bastante importante con la inflación que terminamos en el 5,8 el año pasado, o los 600 millones de euros que el Gobierno de España ha puesto a los agricultores y ganaderos para compensar los incrementos en los fertilizantes. Eso se le ha olvidado ponerlo aquí en la moción. Pero, en resumen, señor Solana, a nadie nos gusta la inflación. Hay coyunturas que también se escapan al manejo de los gobiernos. No sé si usted tiene, y voy a poner un ejemplo muy concreto, Olivar, pero usted ha visto cómo este año las producciones, no solo en España, sino que en el mundo entero, han caído. Eso al final tiene su repercusión en los precios. Lo que venía a decirle es
que se han tomado medidas y los resultados están ahí, señor Solana. Solo tiene que irse, buscar la inflación interanual media de Europa y verá cómo España está solamente por detrás de Luxemburgo y Bélgica. Estamos los terceros por la cola, y en este caso eso es bueno. Que tiene que haber una corrección mayor, bueno, ya lo apunta en el informe de la semana pasada el Banco de España, que prevé que el final de este año la inflación se pueda rebajar hasta un 3,6%. Por tanto, señor Solana, creo que en este país las cosas, y dentro de una coyuntura que es muy difícil y muy complicada, se están haciendo bien y se está yendo en la buena dirección. Sin más, vamos a proceder a la votación de la declaración de urgencia. Votos a favor de la misma, votos en contra. Queda, por tanto, rechazada la misma. Pasamos al último punto, que son ruegos y preguntas. Antes de empezar con el turno de ruegos y preguntas, me gustaría hacer un par de aclaraciones al respecto de los dos puntos anteriores en los que he intervenido. Al respecto de la moción, usted rechaza que aportemos mociones nacionales, pero también rechaza cuando aportamos mociones de interés puramente provincial, como en el último pleno, cuando fue capaz de votar en contra de que se incrementen las ayudas de la Junta de Comunidades para inversiones en abastecimiento de agua en todos nuestros municipios, probablemente una de las mayores necesidades que tenemos, y tampoco les interesó, tampoco les importó y tampoco les parece ni urgente ni necesario. En cuanto al punto del orden del día en el que habíamos hablado de la ampliación del contrato de la concesionaria, dos cuestiones. La primera, dado que ha ofrecido esos datos de diferencias de inversión, tanto en cuantificados en kilómetros como de forma económica, requerimos el listado de las carreteras, del coste de cada una, de la fecha de ejecución de cada una desde el 2021 hasta el 2023, y entendemos que si de forma tan rápida ha sido capaz de resumirlo en una frase es porque tiene usted todos los datos, y le agradeceríamos la celeridad a la hora de poder facilitarnos esta información. Se los haremos llegar, no se preocupe. Gracias. Y al respecto de la valoración del servicio de obras que ha tenido que elaborar este plan de reequilibrio económico-financiero del contrato de la concesionaria, sí que me gustaría insistir en nuestro agradecimiento a su trabajo. Somos muy conscientes de la complejidad que tenía, del trabajo que les ha llevado por delante, de las limitaciones que tiene el servicio, de los proyectos en los que están involucrados además de este, y por supuesto que lo valoramos y lo agradecemos. No obstante, sí que hay que puntualizar que ellos no son los que toman las decisiones, sino que son decisiones que vienen guiadas por la capacidad de gobierno que tienen ustedes y que son los que han decidido esa prórroga. En resumen, nuestro agradecimiento al servicio de obras. Y ya pasando al turno de ruegos y preguntas, acerca de la hospedería de jesuitas de Huete, nos han contestado que nos van a contestar verbalmente. Sí, gracias, presidente. La hospedería de los jesuitas de Huete empezó mal con ustedes, porque hicieron un proyecto que luego, cuando nos dimos cuenta, faltaban 700.000 euros, como todo lo que hacían. Luego, los técnicos, que no se ría, señor Solana, es que cuando le digo la verdad se ríe. Yo ya no me hace gracia, pero bueno, en fin, que 700.000 euros hacían falta después del proyecto que ustedes presentaron. Bien es cierto que ya se lo conté en un pleno. La empresa dejó la obra parada, no cumplió el contrato. Tuvimos que mandarlo al consultivo, el consejo consultivo ya se ha pronunciado, ahora está en manos de los abogados, habrá que denunciar a la empresa o lo estarán denunciando, ya no lo sé yo, ya es cosa de los letrados. Y nos pasó, el otro día se reían los compañeros, es que ya se lo he dicho 2 o 3 veces, es que falleció hasta el director facultativo, o sea que son cosas que... Pero por lo que usted preguntaba, que si vamos a continuar, tenga claro que en cuanto esto se resuelva, la hospedería de Huete es un compromiso
este equipo de gobierno. Gracias, señor Solana. Pero ustedes nos han respondido que el Consejo Consultivo ya ha dado respuesta, en los mismos términos que en la hospedería de Uña, entiendo. En consiguiente, ¿qué impedimento hay para continuar con la obra y qué previsión hay, si se va a hacer una delegación de ejecución a Traxa o si se va a licitar? Lo de la ejecución atrasa ahora mismo no lo tenemos claro. Según nos digan los jurídicos, cuando con la empresa tengan las conversaciones y los técnicos de arriba también del servicio de obras, pero insisto, yo no sé si va a ser Trasa o va a ir a la plataforma, pero lo que quede claro es que vamos a seguir con ella para ejecutar la obra. La pregunta a la que dijo que se nos contestaría verbalmente es que si se habían perdido los fondos europeos asociados a la ejecución de este proyecto de la hospedería. Es evidente que en las fechas que estamos, no hace falta mirar mucha documentación, pero conforme están los trámites de la obra y los fondos europeos se han terminado ya, porque ya no nos han dado más prórroga, pues es lógico que se vayan a perder. Pero insisto, estamos para poner la hospedería en marcha y si no son con fondos europeos, habrá que buscar si hay por otro sitio y si no, con fondos propios, pero creo que es un compromiso, además de este equipo de gobierno y del anterior y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Si no es así, el presidente que me corrija. Gracias. Sí, le voy a corregir puntualmente, señor López. Se ha perdido una ayuda. Los fondos no los damos por perdidos, porque le aseguro que vamos a pedir hasta el último céntimo a la empresa concesionaria de esos fondos. Por tanto, es cierto que el periodo de finalización de la ayuda era a finales del mes de enero, pero esos fondos los vamos a ser exigidos a la empresa, que en este caso ha incumplido un contrato que tenía que llevarnos a la finalización antes de ese plazo de los fondos. Sí, pero dado que no se van a poder justificar, en cualquier caso la Diputación va a tener que hacer frente al pago de ese proyecto con fondos propios o a través de otras vías de financiación alternativas que se puedan conseguir. Hasta que haya una resolución judicial, efectivamente así se hará. ¿Y se tiene alguna previsión de plazo en el que se podrán comenzar las obras, dado que en la reunión que tuvo usted con la Fundación Huete Futuro dijo que en febrero se intentarían retomar las obras? Yo creo que ya contestado 3 veces y en otros 2 plenos más, presidente. Es que vuelvo a decir que lo acaba de decir el presidente. Cuando tengamos claro con los jurídicos cómo lo podemos plantear, tomaremos la decisión. Gracias. Al respecto de la convocatoria de los PIM, en el último pleno tuvimos un debate. Usted dirá que soy recurrente, pero es que en ese debate usted dijo que se pondría en contacto con los alcaldes de los ayuntamientos afectados, que no sé si son más aparte de Horcajo y Villamayor, y todavía están esperando un mes después. ¿Qué van a hacer ustedes para resolver este problema? Resolver el tema de los PIN porque viene de 2016 y el que no lo haya hecho, pues si no hay otra cosa que por parte del presidente diga, según los técnicos y la ley, tendrán que devolver el dinero como otros lo han devuelto. Gracias. Pero fue usted mismo el que, preguntado sobre este tema en el último pleno, dijo que se iba a reunir con ellos. ¿Por qué no hace caso? O sea, no porque no los atiende, sino porque no responde sus peticiones para reunirse como usted mismo prometió en el último pleno, independientemente de la respuesta o información que deba darles. Me saca usted un poco de las casillas y no le quería contestar más. Claro, es que la ley no admite que podamos ya ampliar el plazo. Pero es que las contestaciones por escrito y por WhatsApp, si yo le contara de la legislatura anterior, pues a lo mejor mucha gente se sentiría fatal. Por lo tanto, me las guardo. Gracias. Yo no pido que usted responda a un WhatsApp, pido que haga
que sea al menos ético, y si prometió una reunión con ellos la tenga independientemente de la solución que les tenga que dar. Y supongo que puede ser ilegal prorrogar un proyecto cuya plazo ha expirado, pero no creo que sea ilegal convocar una reunión con los ayuntamientos afectados. Señor Solana, yo no he prometido nada. O sea, solamente usted transgresa mis palabras. Yo de prometer, muy difícil. Yo lo que le dije es que plantearía una reunión, mejor dicho, que les llamaría a las personas para atenderlas a saber cómo podíamos resolver este problema. Lo que ha ocurrido es que cuando yo voy con los técnicos a ver si podemos solucionar el problema no tiene solución. Por lo tanto, esto es lo que hay. En la página 50 del acta, señor López, les llamaremos a ambos se refiere a los alcaldes de Horcajo y de Villamayor, para tener una reunión con ellos. Más explícito no pudo ser. Sí, que no puso nada de prometer, si está claro. Incumple su palabra y ya está. Supongo que no tenemos que empezar todas nuestras frases con un prometo o un juro, pero ha quedado claro. Gracias. Cambiando de asunto, han comunicado al Ayuntamiento de Cuenca el desistimiento de compra del edificio del organismo autónomo en calle Las Torres. Le daremos contestación por escrito. Gracias. Ayudas culturales al desarrollo rural. Preguntamos en el último pleno. Han quitado 20.000 euros a Villalba de la Sierra. Han dado por primera vez en este tiempo último a Sotorribas con ese mismo concepto, y ustedes lo justifican a criterio del equipo de gobierno. ¿Qué criterios han sido los que se han seguido y qué informes ratifican esta variación de criterio? Gracias. Le daremos contestación por escrito. Gracias. ¿Está en marcha el proyecto Arraigo? Le daremos contestación. ¿No saben si está en marcha el proyecto Arraigo? Yo creo que ha quedado claro que le daremos contestación por escrito. Gracias. Ferias de artesanía. Señor Valero, usted dijo en el último pleno que me iba a traer los decretos de las ayudas que se habían concedido. De forma concreta dijo: le voy a entregar los decretos que se envían a cada ayuntamiento con la cantidad pertinente que se les concedió. ¿Los ha traído? Buenos días, gracias señor presidente. Aquí tengo la firma mía del día 20 de diciembre, en el que a cada uno de los ayuntamientos se le concedía una cantidad. Bien, es verdad que luego en el circuito de la Diputación, al ser finales de año, no se han materializado, pero mi firma sí que está. Y si me permite, presidente, llegados a este punto, es que llegado hoy, creo que, me decía mi abuelo, que un consejo puede ser contraproducente si el que lo da no es suficientemente prudente y el que lo recibe no es suficientemente paciente. Creo que después de 4 años yo ya he sido prudente. Viendo su actitud beligerante en estas postrimerías de la legislatura, que no da la sensación más que una búsqueda de una silla, le voy a dar un consejo como persona mayor. Usted, entre la pluma y los adjetivos, la pluma que escribe, y los adjetivos que usa aquí de manera vehemente, bueno, vehemente no, es todo lo contrario, de manera improcedente, se considera, creo, que un liderato como Quevedo, el de Villanueva, que murió en Villanueva de los Infantes, pero no llega ni al Quevedo actual. Acaba siendo un poco jocoso viendo la acritud que emplea usted contra los diputados de esta bancada. Por tanto, creo que si nos moderamos, si lo que buscamos es la crítica constructiva y edificativa sobre la provincia, sobre la tierra, si olvidamos las directrices esgrimidas desde arriba, bueno, pues a lo mejor usted
no conserva algunos de los elementos y los atributos que tiene, pero de verdad va a ser más feliz, va a ser una persona más plena. Permítame la expresión esta y se la doy de corazón, se la doy de corazón. Dicho lo cual, reitero, el 20 de diciembre firmé los documentos y luego, entrados en el circuito, pues no salieron adelante por vacaciones, por elementos distintos. Gracias. Bueno, gracias por su confianza para darme un consejo, lo valoro. Una vez más, se emiten juicios de valor acerca de mi labor como diputado y evidentemente cada uno tiene sus formas mejores o peores, y además incluso usted es reiterativo. Ese dicho de su abuelo ya lo había traído en algún pleno anterior, y desde luego que mi actitud, no sé si es de acritud o de antipatía, es simplemente de fiscalización. Usted dice en más de una ocasión, si remamos todos juntos llegamos más lejos. Pues qué casualidad. Por poner un ejemplo, con el tema de la gestión de Segóbriga nosotros los apoyamos. Eso es no poner palos en las ruedas. Cuando en su día se aprobó esa cesión a la Diputación, ustedes no nos apoyaron a nosotros. Eso sí era poner palos en las ruedas, por poner solo un ejemplo. De todas formas, al final a lo que hay que llegar es al fondo de las cuestiones. Y el fondo de las cuestiones es que si nosotros hacemos preguntas, en este caso sobre el organismo autónomo, sobre el proyecto Arraigo, sobre la hospedería de jesuitas, o todas las preguntas que estamos haciendo y no se nos responden, como usted comprenderá, nosotros no nos podemos ir satisfechos de nuestra labor, ni desde luego de su sinceridad, porque demuestran opacidad y demuestran sectarismo en la mayoría de las decisiones que toman en esta casa y que han tomado durante estos 4 años. Y en este caso concreto, en el de la Feria de Artesanía, es bastante grave, porque llevamos advirtiendo desde septiembre que no las iban a ayudar, desde septiembre. Cantidades que la verdad es que son míseras, por decirlo de alguna forma, para el trabajo que conllevan a estos pueblos, que pueden ser de cualquier color político. Desde septiembre avisando que no les iban a ayudar. Algunas ferias que llevan celebrándose en nuestra provincia 12, 14, 16 años, que toda la vida han tenido el apoyo de la Diputación, y sin embargo por su negligencia, por su desidia, por una demora injustificada, no van a recibir estas ayudas, porque es lo que usted ha dicho. Lo mínimo que debe hacer es, en vez de emitir juicios de valor hacia el diputado que le hace una pregunta, es pedir perdón a esos pueblos que no van a recibir la ayuda que usted aprobó y que usted cuantificó, porque según dice, firmó un papel donde venían ya las ayudas cuantificadas. En cualquier caso, agradecemos que por fin, 7 meses después, nos dé la razón en que no iba a ayudar a esos pueblos, aunque sea una pena, y lamentar que así se tenga que cerrar este asunto. Muchas gracias. Muy bien. Nada más. Feliz Semana Santa a todos. Bueno, pues si no hay más preguntas, se levanta la sesión y feliz Semana Santa también. Nos vemos el viernes en la tradicional misa de las Angustias.